Bien, buenas noches a todos. Vamos a... La verdad que no venía acá desde antes del campamento, así que un gusto verlos otra vez después de tanto tiempo. El tiempo pasa volando, ¿no? Parece que no, pero lo importante, hermanos, es que no hay ninguna duda de que Dios tiene un plan para su pueblo en este lugar y que nosotros que estamos acá tenemos la bendición de poder ser parte de ese plan de Dios, porque el gran objetivo de la iglesia en este tiempo es cumplir ese plan de Dios. Por eso me ha comentado Hugo que estuvieron hablando, o que le tocaba en esta ocasión, esta reunión de jóvenes, hablar algo de evangelismo, y le pregunté así en el aire, ¿no? A algunos de los chicos. Y es un tema importante, fundamental dentro de lo que tiene que ver con la iglesia, porque lo que tenemos que decir, hermanos, es que el evangelismo es un mandato bíblico, pero también responde a una necesidad. Vamos a buscar algunos pasajes, vamos a ir a Mateo, vamos a empezar con Mateo, uno de los evangelistas que va a compartir lo que el Señor Jesucristo primeramente quiso poner en el corazón de aquellos hombres que iban a tener por delante una labor que iba a comenzar en la práctica realmente luego de que el Señor ya no estuviese. Pero quiero decir, cuando uno mira la Escritura, que a diferencia nuestra, el Señor fue un gran maestro. Y el Señor, cuando enseñaba, lo hacía de tal manera que dejaba grabada de manera indeleble en el corazón de las personas que veían y escuchaban lo que decía, todo lo que tenía que ver no solamente con lo práctico, sino con lo espiritual. Y es por eso que el Señor va a empezar con una revelación profunda. Y esa revelación tiene que ver con la necesidad, ¿no? ¿Qué es eso de la necesidad? El evangelismo, hermanos, tenemos que decir que es una necesidad. Y seguramente ya han hablado el día sábado acerca del evangelismo, de lo que es, de los elementos que tiene que contener el mensaje del evangelio, algo que muchas veces damos por sentado, pero a veces pasamos por alto, ¿no? Y es que el mensaje tiene que ser coherente, tiene que tener contenido escritural, pero sobre todo tiene que ser entregado en la guía del Espíritu Santo. Y acá el Señor lo primero que va a hacer es plantear en el corazón de sus discípulos una realidad espiritual. Y vamos a leer capítulo 9, vamos a buscar, de Mateo, un texto que conocemos de memoria, pero que vamos a mirarlo con los ojos del Señor, en el sentido de que vamos a tratar de ponernos en el momento en el cual lo dijo y en la visión de los apóstoles, que estaban escuchando esto, porque hermanos, tal como ellos lo escucharon, lo vamos a escuchar nosotros en esta noche. Dice, vamos a leer el capítulo 9, los últimos versículos, el 35, dice el 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Lo que vamos a ver acá es que el Señor, como primer medida, tenía en claro que los cursos, vamos a decirlo así, los cursos que simplemente se quedan en lo teórico, generalmente terminan siendo cursos que a nosotros en la vida práctica no nos termina siendo para nada. No, los que van a la facultad, ¿no es cierto? Seguramente si yo le dijese, bueno, te voy a dar todo el libro entero del curso completo, ¿no? De lo que es tu carrera, lo que vos vas a estudiar. ¿Qué me diría cada uno? Seguramente me diría, claro, pero yo muchas cosas no las entiendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué esa fórmula aparece acá? ¿O por qué tal enunciado o tal principio aparece acá? Bueno, el Señor lo que va a hacer básicamente es enseñarles de manera práctica lo que después ellos iban a tener que hacer ya de manera absolutamente solos. Dice que Él recorría las aldeas, ¿no es cierto? Y fíjense que Él dice que predicaba el Evangelio. Y tenía una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Dice que iba por las ciudades, los lugares donde la gente se juntaba, pero básicamente las sinagogas. Y el Señor va a hacer una declaración espiritual. Y esa declaración espiritual, hermanos, hoy es más patente que en ese día. Dice así, verso 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Miren, hermanos, entregar el mensaje es el fruto de una comprensión profunda de la necesidad del hombre. El hombre necesita de Dios. Y Cristo, cuando ve la multitud, ¿de qué dice? Tuvo compasión. Hermanos, el primer motor que nos debería mover para entregar el mensaje a otros tiene que ser la compasión. Y la compasión nace de un corazón que entiende y que, como un espejo, ve al otro en la condición que estuvo primero uno. Porque la gente que está afuera
En algún momento fue como lo que éramos nosotros, sin esperanza, perdidos, caminando al infierno, ciegos. La Biblia nos habla de que la condición del hombre es una condición, una enfermedad cuyo final, ¿no es cierto?, es la muerte, pero cuya consecuencia final es el infierno. Y el Señor, mirando esto, dice, tuvo compasión de ellos, y va a agregar el texto además, porque estaban desamparadas. Miren, hermanos, hoy el mundo, cuando uno mira la realidad de este mundo, ¿qué es lo que ve? El mundo está desamparado. Miren, miraba estos días las noticias, todos miramos las noticias, ¿no? ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Muerte, violencia, dos clamores del pueblo: paz y seguridad. El mundo está desamparado. La gente busca algún amparo. Dice, la policía no nos guarda, los políticos no nos cuidan, la justicia no nos cuida. ¿Dónde vamos a buscar? Bueno, el Señor miró con una mirada un poquito más profunda y dijo, no, acá hay algo más. No es solamente lo social. No es solamente lo social. Porque es verdad que el texto dice que Él curaba a los enfermos, que Él hacía una obra con todos ellos práctica, pero el Señor iba a apuntar a lo más profundo. Y era lo espiritual. Dice que el Señor va a tener compasión. Y hermanos, en esta noche tenemos que tener compasión para empezar y después entender su situación. ¿Qué era nuestra situación antes? Estaban, dice la Biblia, desamparadas. Y usa otra palabra, dispersas. Y esa palabra expresa otra realidad. Hoy el mundo vive una realidad individual. Hoy la sociedad, nosotros llamamos sociedad a esto en lo que vivimos, pero vamos a notar que hoy, siendo todos juntos, en una casa pueden vivir 40 todos juntos, pero ¿sabe qué? Cada uno parece que vive en un mundo diferente, ¿no? Y la tecnología lo que hizo fue simplemente demostrar esa realidad. A veces vos vas a una casa y tenés a 8 personas, 8 mirando en su celular, 8 cosas diferentes. Están todos juntos, pero cada uno vive su propia vida, su propia realidad. Bueno, menos la tecnología, ¿qué hizo? Que lamentablemente esto que ya estaba guardado en el corazón del hombre, sobre una realidad práctica. Y entonces tenemos 1 millón de personas que, como dice el texto, están dispersas. Y ahora esto es un desafío. Porque vamos a ver un mundo que está, como dice acá, perdido en sus pecados, que están desamparados espiritualmente, que no tienen a alguien a quien mirar y dónde encontrar paz para su corazón. Y cuando uno mira el texto, el Señor dice, a esa necesidad queremos llegar nosotros. Y lo van a mirar los apóstoles, le va a decir, miren, vean lo que está pasando. Y utiliza el Señor acá una verdad escritural, ¿no es cierto?, práctica. Dice, como ovejas que no tienen pastor. Y eso es lo que quiere ser el Señor en la vida de todos los hombres. El pastor, aquel que venga a cuidar, aquel que venga a amparar, aquel que nos va a dar la paz que no podemos tener. Y dice el texto además, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué es la mies? El lugar de trabajo. El lugar de trabajo es mucho. Es mucho. Pero el Señor va a hacer un pedido y les va a decir a quién, no al Padre, porque el Padre ya lo sabe. ¿Qué dice el texto? Dice, rogad al Señor de la mies, rueguen a Dios, ¿qué cosa? Que mande obreros a su mies. Recién estábamos cantando un coro, ¿no? ¿Saben? Ese coro, si uno lo analiza correctamente y si uno le pide eso que cantamos a Dios, eso es una oración que Dios va a responder. ¿Dios quiere que renovemos nuestra vida? Sí. ¿Dios quiere cambiar nuestro corazón y ponerlo nuevo? Sí. Hermano, Dios quiere transformar muchas cosas en nuestra vida. Y este tiempo es un tiempo especial. Es un tiempo en el cual Dios quiere renovar la visión de la iglesia. La iglesia tiene que volver a mirar como el Señor miró y lo hizo ver a los discípulos. Los discípulos miraban la situación y claro, veían personas, pero el Señor le dice, no, véanlo como lo que es. Gente perdida, dispersa, necesitada, que camina al infierno. Y acá hay un problema. ¿Cuál es el problema? Porque la solución estaba. La solución era Cristo. La pregunta es, ¿qué es lo que faltaba acá? Obreros. Obreros faltan. Miren, esta congregación que está acá, dígame, ¿dónde queda la próxima iglesia más cercana de los hermanos? Kilómetros, ¿no es cierto?
Es como si estuviéramos viviendo en el medio del campo, y no estamos en el medio del campo, estamos en la ciudad. Pero ¿de qué nos habla esto, hermano? Que el Señor, cuando hace un llamado, lo dice de tal manera que aquel que tiene un corazón dispuesto a escuchar de Dios, va a escuchar y va a decir, ese llamado es para mí. Porque los discípulos lo entendieron. Claro, había que pedir obreros a la mies, y de pronto se dieron cuenta, ¿quiénes son esos obreros? Somos nosotros. Y el Señor se lo va a enseñar de tal manera que le va a quedar claro. Y vamos a leer rápidamente, capítulo 10, ahí cerquita. Porque el Señor, como dije, tenía una cualidad que deberían tener todos los maestros, ¿no es cierto?, que llenan la palabra de Dios, y que deberíamos tomar para nosotros, ¿no? Este año empezó la escuelita dominical, una bendición. Estuve mirando algunas imágenes, ¿no? La verdad que un gozo, hermano, hay que orar mucho, hay que trabajar, y hay que entender que estamos viviendo un tiempo especial. Y el Señor les va a enseñar cómo, ¿no es cierto?, cómo se hace el trabajo. ¿Cómo hay que emprender esa obra? Miren, el Señor caminaba con ellos. Ellos miraban lo que había que hacer. Pero ¿sabes qué? En un momento dado el Señor le dice, vamos a hacer una cosa. Ahora van a ir ustedes solos. Pero no van a ir solos así nomás. No es que los soltaron y vayan y hagan como puedan. No. El Señor les enseñó cómo iba a ser. Miren, vamos a leerlo, está ahí cerquita. Capítulo 10, verso 5. ¿No? Los primeros versículos nos habla acerca de la elección de los apóstoles, ¿no es cierto? Si bien el Señor ya tenía en su corazón, en su mente, quiénes iban a ser, los va a nombrar públicamente, ¿no?, a los apóstoles, porque muchos seguían al Señor, pero va a nombrar a 12 apóstoles. Y acá viene el desafío, porque en el medio del ministerio, el Señor le va a decir a ellos, miren, vamos a hacer esto. ¿Ya vieron cómo se hace? ¿Ya conocen el mensaje? Bueno, ahora les toca hacerlo a ustedes. Y vamos a suponer que fuésemos nosotros en esta tarde-noche a los cuales el Señor va a hablar. Y el Señor nos va a decir esto, ¿sí? Vamos a leerlo. Verso 5. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones. Acá viene el manual de instrucciones para saber cómo hacer. Le dijo, van a hacer esto. No vayáis, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de Samaritano no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? El Señor le va a poner límites primero. ¿Saben por qué? Porque le dice, no vayan primero para los gentiles, ni vayan tampoco con los samaritanos. ¿Qué tienen que hacer? Vayan primero con los que son de la casa de Israel. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el Señor hace esto? ¿Alguna vez alguno le intentó predicar acá a un musulmán? ¿No entendés el idioma? ¿No entendés su cultura? Entonces el Señor no les dice, váyanse para que se choquen contra la pared. ¿Qué le dice el Señor? No, vamos a hacer esto. Primero vamos a hablar a la gente que ustedes conocen. Primero le vamos a hablar a las personas a las cuales ustedes pueden llegar. Y hermanos, es que es una realidad. El Señor nos los mandó primero para empezar, donde ellos iban a fracasar de entrada. ¿Qué hace el Señor? Le va a decir, miren, primero van a ir a donde ustedes conocen, donde también ustedes pueden entregar el mensaje claramente. Dice, para empezar vamos a hacer esto, dijo el Señor. No vayan con los gentiles, vayan con los de su pueblo. ¿Seguimos leyendo? Dijo después el Señor, verso 6, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué le dijo el Señor? Miren, hay un mensaje que dar. Y hermanos, en ese momento el mensaje, ¿cuál era? Que el reino de Dios se había acercado realmente. Si el pueblo de Israel hubiese aceptado a Cristo, el reino de Dios se hubiese cumplido en ese momento, pero no fue así, No fue así. Ellos van a rechazar a Cristo, ¿no es cierto? En la cruz del Calvario, ¿qué dijeron? No queremos que este reino sobre nosotros. Pero ¿sabes qué? Hasta ese momento, el mensaje era que había que recibir a Cristo. Era literal, el reino de Dios. Dios mismo había bajado a la tierra. El reino de Dios se había acercado a la tierra. Dice, ustedes díganle esto. Y saben, hermanos, yo creo que hablaron algo el día sábado acerca del mensaje, ¿no? Entonces, hermano, hoy tenemos un mensaje que dar. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar? Ellos tenían que dar ese mensaje. Pero ya Cristo pasó por la cruz, ya está glorificado, ya está en gloria, y el mensaje que tenemos que dar, ¿cuál es?
parecido, pero tiene algunas cosas extras, que es: Cristo ya murió por nuestros pecados, ya pagó por nuestras culpas, y todo aquel que le cree es salvo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que hablar del infierno, porque el Señor lo expresó: si no os arrepentís, ciertamente todos moriréis. El Señor lo dijo. Miren, y esto es un detalle importante: el Señor habló más veces del infierno que del cielo. ¿Y eso por qué? Porque te ha demostrado una realidad, y es la realidad del juicio de Dios. Tenemos que hablar del juicio de Dios. Tenemos que hablar de otras dos palabras fundamentales en el Evangelio. Cuando Pedro va a anunciar el mensaje del Evangelio, repitió lo que el Señor dijo muchas veces: arrepentíos y convertíos. El mundo necesita esto. ¿Saben? Ellos tenían que dar un mensaje claro. ¿Por qué, hermano? Porque a veces confundimos el mensaje. Y lo voy a decir muy rápidamente, ¿no? Porque seguramente de esto hablaremos la próxima reunión, si el Señor nos permite. Pero a veces entregamos mal el mensaje del Evangelio. A veces entregamos un mensaje que no es completo. Por lo tanto, las personas muchas veces no terminan de entender lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? O cómo ser salvos. Pero de eso vamos a hablar la próxima vez, ¿no? Como dije muchas veces, entregamos un mensaje que emociona a las personas, pero la emoción no es conversión. Cuando el pueblo escuchó lo que habían crucificado a Cristo, ¿qué vamos a hacer? Claro, se habían conmovido, pero faltaba algo: arrepiéntanse y conviértanse. Pero de eso seguramente vamos a hablar el próximo día, miércoles, si Dios quiere. Seguimos leyendo un poco más. Dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, ya fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dad. ¿Qué está diciendo acá? Básicamente, hagan una obra como la que me ven a hacer a mí. Repitan la obra. Hermanos, hoy no nos llamó a esto, ¿sí? Fue para ese tiempo. Vamos a hablar el próximo miércoles acerca de esto, si el Señor nos permite. Pero sí que es lo que nos quedamos con, de manera práctica, hermanos. Tenemos un mensaje que entregar y obra que hacer, ¿sí? Acercarnos a los que están perdidos. Miren, hay muchas formas de acercarse a los perdidos, ¿no? Porque el objetivo es encontrar una manera. La escuelita es una manera con la cual la iglesia entiende, y así ha sido durante siglos, que podemos llegar a las almas de los niños. Y a través de esto tal vez llegar a los padres y así sucesivamente. Pero el Señor le va a decir: hagan esta obra. Dice después el verso, la segunda parte de este versículo: de gracia recibiste, de gracia dad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? A nosotros, no conozco el testimonio de cada uno acá, pero creo que a todos los que estamos acá, alguien nos habló primero. ¿Cómo recibimos la gracia? No es que yo solo un día, de mi propia cuenta, no, todos hemos sido alcanzados por el mensaje del Evangelio, de una forma o de otra, ¿sí? Recibimos de gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir este mensaje con otros, de la misma manera. Y cuando dice de gracia, hermano, ¿qué está diciendo? El mensaje no cuesta plata. ¿Saben? Hoy tenemos un problema, y como dije, de eso vamos a hablar el miércoles que viene. Hoy parece que el Evangelio es un negocio. No, no es un negocio, hermano. ¿Qué dice el texto? Recibimos de gracia. De igual manera tenemos que dar. Cristo ya pagó. Él ya hizo todo. Esto no cuesta dinero. Y es por eso, como decíamos, que el mensaje tiene que ser claro. Leemos un poco más y dice después: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Upa, ¿qué está diciendo acá? Se los resumo, porque ya faltan 10 minutos, se los resumo. Lo que yo les estaba diciendo a ellos es: cuando uno sale a servir al Señor, sin importar dónde uno esté, no hace falta que seas misionero, no hace falta que digas o que seas pastor de una iglesia. Cuando uno pone el corazón delante de Dios, hermano, Dios te va a dar la manera para hacer su obra. Y Dios te va a proveer. Es una promesa de Dios. Acá lo está diciendo. Y después lo vemos en otros pasajes más. Hermanos, Dios es el que provee a los siervos. Dios es el que sabe cómo va a mover a las personas. Miren, rápidamente, un ejemplo, ¿no? Para que tengamos una idea. Cuando uno mira al apóstol Pablo, el apóstol Pablo para nosotros es un ejemplo, en muchos sentidos, pero a veces lo pasamos por alto. Él dijo, por ejemplo: estas manos me han servido para mí y los que están conmigo. Hoy parece que hemos perdido de vista estas realidades, ¿no? El Evangelio tiene que ser un esfuerzo espiritual, sí, pero también una ofrenda de vida. Pero también cuando él predicaba el Evangelio le pasó esto. Terminó preso
¿no es cierto?, en Filipos, ¿se acuerdan? Y uno dice, ¿cómo puede ser que anunciando el Evangelio termine pasando esto? ¿Le digo cómo termina la historia? Después búsquenlo. ¿Sabe cómo termina la historia? Con el carcelero convertido, su familia, su casa, y dice, y hubo un banquete en la casa de ese hombre, ¿no es cierto?, el carcelero de Filipos. Y cuando parecía que todo era malo, que todo era desastroso, Dios transformó aquello malo en algo para bendición, y Dios proveyó para que el apóstol siguiese el camino de la predicación del Evangelio. Así que, hermano, cuando uno hace la obra de Dios, como dice el texto acá, en lo que menos tenemos que pensar es en lo material, sino primeramente en lo espiritual. Y cerramos esta parte del texto diciendo, más a cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad hasta que salgáis. Y al entrar a la casa saludarla, y si esta casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros, ¿no? Ahora, acá viene otra parte importante de este mensaje, hermanos. Pregunto, ¿puede ser que los cristianos convirtamos a alguna persona? No, porque el que convierte a la persona, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Cuál es tu labor y mi labor? Y el Señor se lo va a aclarar. Lo vamos a leer y nos vamos a dar cuenta todos. ¿Cuál es la labor tuya y mía? Si es el Espíritu el que convierte, ¿cuál es tu labor y mi labor? Dice el texto así. Y al entrar a la casa saludarla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué está diciendo, hermano? Vos y yo no tengo que preocuparnos en una cosa, entregar el mensaje. La persona, ella va a tener una responsabilidad con respecto a esto. ¿A ustedes nunca? Yo cuando recién me convertí, nos hicieron hacer una primera salida a repartir folletos, y una de las personas que estaba ahí agarró el folleto en mi cara y me la tiró contra el cuerpo. ¿No? No sé si alguna vez le pasó a alguno acá. Bueno, hermano, acá se cumple esto. Si una persona no fuere digna del mensaje, el mensaje no se rompe, no se ensucia, no se cambia. ¿Qué va a ser para esa persona? Juicio en ese día. La iglesia fue llamada a dar testimonio. Y vos y yo tenemos que dar testimonio de esta verdad. Y si esa persona, esa familia, esa casa, como dice el texto, esa ciudad no quiere escuchar, el juicio vendrá sobre ellos. Pero el texto dice otra cosa, pero la paz de Dios va a venir sobre vos. ¿Qué quiere decir, hermano? La recompensa de Dios va a estar sobre tu vida. Va a haber muchas veces, hermanos, que no nos va a gustar predicar el Evangelio. Va a haber muchas veces que nos vamos a preguntar para qué predicamos el Evangelio. Nos va a pasar muchas veces que vamos a decirnos nosotros mismos, ¿por qué estoy acá? Le voy a contar algo que siempre me acuerdo, ¿no? Hace muchos años, cuando hacíamos campamento con Hugo en el CICE, pero le estoy contando hace 30 años atrás, vino una noche para este lado, yo vivo en Urlinga, nada que ver. Bueno, ¿ustedes tienen una idea de lo que era este lugar hace 30 años atrás? No, 30, casi 30. No estoy tan viejo, casi 30, 25 años, ahí nomás. ¿Saben lo que era la estación de Sabio, estas estaciones? Era nada misma. Fui a una congregación y charlando, resulta que me perdí el último tren. Una oscuridad, yo solo en el medio de la nada, ahí sentado en uno de los banquitos, y de pronto empezó a lloviznar, y dije, ¿qué falta? Empezó a lloviznar. Próximo tren le pregunto al que estaba ahí, no, pasa a las 5 de la mañana. Entonces me senté ahí, digo, en eso se me acerca una persona, un indigente al lado, se me sentó al lado, y yo digo, bueno, ¿qué puede pasar acá, no? Entonces me empezó a hablar de su vida, esta persona, y nos pusimos a hablar, y esa persona recibe al Señor, ¿no? No lo vi nunca más. Pero yo entendí que el Señor permitió eso para que esa persona escuche el mensaje. Yo no sé, seguramente lo veré en el cielo, o tal vez no lo sé. Pero hermano, a veces Dios nos pone en circunstancias y situaciones en nuestra vida que nosotros no sabemos para qué son. Pero cuando Dios nos pone en un lugar, hermano, podría haber sido que pasara otra cosa, ¿no?
pero el Señor quiso esa situación en mi vida. Como el Señor en tu vida, cuando te pones en la mano de Dios, va a permitir situaciones donde Dios se va a glorificar a sí mismo, porque todo lo que hacemos es para su gloria. Y hermano, Dios usa hombres. Y el texto acá lo que está diciendo es, miren la mies, miren el campo, miremos esta ciudad. ¿Y qué dijo el Señor? Ya están preparados. Ahora viene la pregunta, ¿yo quiero ser parte de esto o no? Este es un llamado personal. Y el Señor le dijo a los discípulos, miren, no los voy a dejar solos. Y ya estoy cerrando, ya estamos sobre la hora. El Señor en la gran comisión les dijo, miren, ¿se acuerdan lo que hicieron antes? Bueno, ahora sí, empezando por Jerusalén, Samaria, hasta el último de la tierra. Y ese día le dijo, este es un ensayo. Hermanos, en estos días tuvieron un ensayo, ¿no? El sábado fue un ensayo, pero pronto el Señor los va a llamar a esto. Y no tengan miedo, ¿saben por qué? Porque el Señor está con nosotros. Primero, en segundo lugar, porque tenemos un mensaje para dar. Y en tercer lugar, porque nosotros tenemos que entregar el mensaje. La persona va a ser responsable ese día, pero la bendición de Dios no se va de tu vida. Evidentemente, hermano, está viviendo un tiempo especial ahora, ¿no? ¿Y sabes lo que tenemos que pedir al Señor? Que, como le dijo el Señor acá, no fuimos llamados todos a ir a todos lados, Todos no fuimos llamados a ir a todos lados. Pero sí todos fuimos llamados a predicar a las personas que Dios pone en nuestro camino. Señor, pon en mi vida a la persona a la que yo le puedo ser de bendición. No le podemos hablar a todos. Tal vez yo hay muchas personas a las que jamás llegaría. Pero tal vez vos sí llegarías a esas personas. Y es por eso que el texto es un desafío, es un llamado. Y la iglesia empezó ahora, ¿no? Empezó otro año. Y una de las cosas que la iglesia tiene que tener clara es esto, un llamado a la palabra, a entregar la palabra de Dios. Vamos a hacer un texto más y ya cerramos con esto. ¿Sí? Vamos a ir, ya terminando, al libro de Segunda Reyes. Y un pasaje muy conocido también, que nos habla acerca de uno de los terribles momentos que tuvo que vivir Israel por haberse alejado de Dios, y fue el sitio de Samaria. En el sitio de Samaria, la gente, en su desesperación y angustia al estar sitiados, hubo una mujer que se terminó comiendo el bebé de la otra mujer. ¡Qué angustia! La gente vivió en tal desesperación que en un momento dado dijeron ya no hay más salida. Pero ahí está el mensaje del hombre de Dios, de un Eliseo que estaba ahí y que dijo, Dios va a dar salvación. La pregunta es cómo iba a ser esa salvación. Miren, lo vamos a leer. Vamos a ir, capítulo 7. Dice capítulo 7, y lo leemos rápidamente. Dijo Eliseo, verso primero, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá la sed de flor de harina 1 siclo y 2 sed de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió el varón de Dios y dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas del cielo, ¿sería esto así? Claro, la burla era algo normal de cómo va a ser esto si lamentablemente estamos rodeados de enemigos. Y él dijo, y aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y habían entrado a la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos, aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Y si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron, dice el verso 5, pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Estaban buscando alguna misericordia. Dice, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, y aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros, y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar su vida. Acá lo que estamos viendo es cómo Dios va a hacer una obra milagrosa
para darle salvación. Dios, como dice su palabra, no es con ejército ni con espada, pero sí con el poder de Dios. Y en esa confusión van a entrar estos leprosos. Dice, verso 8, y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en la tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron a otra tienda, de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. ¿Qué pasó acá? Dijeron, ¿qué pasa acá? No hay nadie. Y en esa desesperación empezaron a comer y empezaron a esconder el oro porque habían dejado todo el botín estos hombres. Pero se dieron cuenta de algo estos hombres leprosos. Miren, lo leemos. Dice, verso 9, luego se dijeron al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos las nuevas en la casa del rey. Miren, hermanos, a veces somos como los leprosos, porque los leprosos tenían todo, ¿sí? Comida, comodidad, abundancia, de estar en el peor momento, condenados socialmente y por su enfermedad, en la desesperación de la angustia encontraron salvación de Dios. Pero ¿sabes qué empezaron a hacer? Guardaron para sí mismos. Y a veces, ¿saben lo que es la iglesia, hermano? Un refugio, un lugar de paz, un lugar de abundancia, de comida espiritual y también de la otra, un lugar donde nos sentimos bien. Pero hay un momento en el que tenemos que reaccionar espiritualmente. ¿Y qué le pasó a estos leprosos? No estábamos haciendo bien. Allá hay muerte y desesperación. Y si llega el día, y esto nos habla, hermanos, de este último tiempo, pronto viene el Señor. Y tenemos que darnos cuenta, hermano, pronto viene el Señor. Y si ese día llega, ¿qué va a pasar? ¿Sabes lo que vamos a decir? ¿Cómo no le hablé a mi tío, a mis padres, a mis amigos? ¿Cómo dejé pasar tantas oportunidades? Señor, ¿podemos retroceder el tiempo? No, ya no se puede retroceder más. ¿Qué dijeron los leprosos? Vamos ahora. Hermanos, este es un llamado, ¿sí? Es un llamado para empezar un año con fuerza, con un corazón renovado y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser protagonista. Cuando uno va al cine, mira a los actores, ¿no es cierto? ¿Saben, hermano? En la película de este final de este tiempo, Dios te llama a vos y a mí a ser las protagonistas de esta última parte de la historia de la humanidad. Que el Señor nos bendiga y una vez más le doy las gracias por esta invitación y que podamos seguir meditando, si el Señor permite, en este llamado tan importante que es el llamado a entregar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.